entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno.
es incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Queremos más de ti. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, que crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanzas, que siendo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, que crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca. Santo, santo, santo.
Hermanos queridos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez aquí estamos reunidos, conectados por medio de las redes sociales y también de la emisora Radio Atalaya para poder participar de este tiempo especial de meditación bíblica y oración. Y durante este mes estamos meditando en el maravilloso libro de Hechos de los Apóstoles, como bien se lo ha llamado, Hechos del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué vemos nosotros en este libro? El actuar, la dirección, la guía, el control del Espíritu Santo de Dios en Pedro, en Juan, en Pablo y en todos aquellos que en este tiempo o en ese tiempo predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a meditar en la primera porción, en el libro de Hechos, el capítulo 15. Hechos 15, y meditaremos en unas porciones de los versículos 1 y 2, luego 7 al 12 y 19 al 21. Leamos Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, estaban enseñando una doctrina de error: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era una cuestión difícil, complicada, porque Pablo y todos los apóstoles, como nosotros hoy también, enseñamos la doctrina de la salvación, que Jesucristo es el único Salvador, y que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se convierte, cuando le pide perdón al Señor y Cristo lo limpia con su sangre, lo sella con su Santo Espíritu, a ese creyente, hombre o mujer, no le falta nada. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que no tiene a Cristo sencillamente le falta todo. Entonces no era la salvación más la circuncisión, no era la salvación más guardar el sábado, era la salvación y punto, por gracia. Ninguna persona la merece, la recibe, es un regalo del cielo. Tiene un costo tan alto la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y su sangre es la que nos ha limpiado de toda mancha, de todo pecado, de toda maldad. Ha quitado la sangre de Cristo todo vicio, toda maldad ha sido quitada en el nombre del Señor por su muerte en la cruz. Era entonces una cuestión difícil. Y vamos a leer los versículos 7 al 12. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, en esta asamblea, él contó su testimonio: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se estaba refiriendo Pedro cuando él fue a la casa de Cornelio. Tuvo una visión que se repitió 3 veces, en la que él veía un gran lienzo con toda clase de animales, y le dijo la voz del cielo: Pedro, levántate, mata y come. No llames tú común o inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro, en la casa de Cornelio, comprendió que en verdad Dios no hace acepción de personas, y que Cristo murió tanto por los judíos como también por nosotros los
los gentiles. Él murió por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios, dice el verso 8, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Tal como recibieron el Espíritu Santo los judíos que se arrepentían, también los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Está hablando de la purificación que Dios obró en favor de los gentiles. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, o poniendo sobre sus hombros un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación es para todos, y esta era la convicción ahora del apóstol Pedro y también de los otros apóstoles, también la convicción de Pablo y de Bernabé, que fueron para su primer viaje misionero y trajeron un reporte a la iglesia que estaba en Antioquía. Y aquí se congregaron en Jerusalén para aclarar este tema de aquellos que estaban diciendo que era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y la ley moral que Moisés escribió hay que seguir guardándola, obedeciéndola, pero no para obtener la salvación, sino porque tenemos la salvación. Porque tenemos la salvación que Cristo nos ha dado, le obedecemos y obedecemos su bendita palabra. Entonces, habló también Jacobo, que era el principal allí en la iglesia de Jerusalén. Era como lo que hoy llamamos el pastor principal. Y después de oír a Pedro, él dijo en el verso 19 en adelante: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es decir, que se aparten de comer la comida que previamente había sido ofrecida a los ídolos, no porque sea pecaminoso de ninguna manera, sino por cuestión de conciencia, por amor a los hermanos judíos, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. En segundo lugar, de fornicación. Esto es lo que está escrito en Levítico 18. Entre los gentiles era práctica común de formar matrimonios entre familiares cercanos, lo que prohíbe expresamente Levítico capítulo 18. Y también tenían como práctica unirse, los jóvenes se unían sin estar previamente casados, la fornicación. Entonces, que ellos se sepan guardar hasta el día del matrimonio, hasta el momento del matrimonio, como hoy lo guardamos también. Los jóvenes no deben de convivir, los jóvenes solteros deben ser amigos. Luego, en nuestro medio, en nuestra cultura, son enamorados, luego novios, cuando la familia del novio van a pedirla a la chica para que sea la esposa, la compañera para toda la vida, a la familia, a los padres de la novia. Entonces allí quedan como novios y luego se produce el matrimonio civil y el llamado matrimonio eclesiástico. Cuando se ha celebrado el matrimonio eclesiástico, después que se ha celebrado el matrimonio civil delante de las autoridades civiles, entonces la pareja se va a vivir juntos, han formado un nuevo hogar y pueden sí con libertad disfrutar de la intimidad física, emocional, espiritual, también de la unión sexual, porque el Señor proveyó este tipo de unión para que la pareja la disfrute, para que la pareja se deleite
pero dentro del marco matrimonial. Antes del matrimonio, fornicación, es fornicación. Fuera del matrimonio es el doloroso, triste y vergonzoso adulterio. Que se aparten de fornicación los gentiles de ahogado. Es costumbre en nuestro medio que a un animal no se lo desangra. Entonces lo que estaban diciendo era que los gentiles puedan cortar la cabeza del ave, luego desangrarla y luego comer la comida, y también que se aparten de sangre, es decir, carne con sangre, sino que sea una carne limpia. En nuestro medio hay personas que aún se beben o beben la sangre, dicen ellos, para curar ciertas enfermedades como el asma, la sangre de la tortuga. Bueno, eso causaría un problema de conciencia a los judíos. Y estas recomendaciones que estaban dando para que cumplan los gentiles eran recomendaciones que debían ser obedecidas por amor. De ninguna manera afectaba su plena comunión con Dios, la salvación que ya habían recibido por nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Estas son las personas que tenían que llevar el acuerdo por todas las iglesias gentiles, comenzando con la iglesia que estaba en Antioquía. Y en la redacción debía incluirse se incluyó lo que dice el versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, es decir, carne previamente ofrecida a los ídolos, de sangre, carne mezclada con sangre, de ahogado, dejar que el animal sea desangrado, y de fornicación, es decir, que los jóvenes puedan cumplir las normas de Levítico 18 como las cumplimos hasta hoy, de las cuales cosas si os guardareis, bien hacéis. Pasadlo bien. Hermanos queridos, es maravilloso lo que sucedió. Miren ustedes, las personas que estaban poniendo reparo a la salvación de los gentiles en el 15:1 tomaron consejo y fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que en el versículo 28 del capítulo 15 todos estaban de acuerdo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, aún aquellos que estaban pensando equivocadamente que para ser salvos tenían que seguir circuncidándose, lo que ya no era necesario. La circuncisión es un asunto voluntario y muchos hombres lo hacen hoy y se lo pueden aplicar a los niños como asunto de higiene, pero nada más que esto. Lo comprendieron entonces estos hermanos y en el verso 28 notamos que estaban de acuerdo. Cuando esta carta se leyó en las iglesias de los hermanos gentiles, entonces vea lo que pasó. Dice el versículo 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras.
y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hubo una asamblea, hubo un concilio, hubo una reunión para ponerse de acuerdo, y el Espíritu Santo de Dios lo logró con la sensibilidad de los participantes. Que Dios nos ayude para que en toda asamblea de iglesia, para que en toda reunión familiar, hay que reunirse para arreglar diferencias. Hermanos queridos y amigos, siempre seamos guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y lleguemos a un acuerdo que beneficie a las partes. Los judíos quedaron en paz, los creyentes judíos quedaron en paz y los creyentes gentiles también en paz. ¿Qué era lo que los creyentes judíos querían? Que los gentiles sean gentiles, creyentes, judíos. Pero no, los gentiles siguieron siendo gentiles, creyentes, como los judíos, judíos, creyentes en Cristo. De los dos pueblos, Él hizo uno, no hizo acepción de personas. Y oremos para que en toda discusión, en toda asamblea, seamos dirigidos, presididos por el Espíritu Santo de Dios. Soberano Señor, gracias por esta enseñanza. Hubo al comienzo un desacuerdo, pero Pedro contó su testimonio. Jacobo también intervino como el principal de la iglesia de Jerusalén. Y los que estaban con una actitud antagónica se apaciguaron, comprendieron, se dieron cuenta que la salvación es para todos y que los hermanos del pueblo gentil no tenían que guardar los ritos de Moisés que ellos guardaban, como la circuncisión, de ninguna manera. Lo comprendieron y le pareció bien al Espíritu Santo y a los hermanos, y enviaron una carta que produjo consolación. También los gentiles debían tener mucho respeto por las prácticas de los hermanos judíos. Y así siguió la iglesia junta en armonía, porque de los dos pueblos el Señor hizo uno. ¿Qué aprendemos, Señor? Aprendemos a depender de ti. Ayúdanos para que en todo momento, cuando haya una discusión, un desacuerdo, un pleito, Señor, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios, dominados por el Espíritu Santo de Dios, y que el acuerdo sea siempre presidido por el Señor. Que al final de la discusión, que al final del desacuerdo, se pueda decir ya en acuerdo, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Que cuando la pareja tenga algún desacuerdo, después de dialogar, después de aclarar o pedirse perdón, puedan decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Los padres y los hijos puedan decir al final de la discusión, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y de igual manera en la iglesia, cuando se reúne en asamblea, que ésta pueda decir, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros esta asamblea. Ayúdanos, Señor, que en serio tú presidas, pero que te lo permitamos. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El segundo pasaje es el capítulo, vamos a leer el capítulo 16, versículos 6 al 15. 6,
capítulo 16, del 6 al 15. Dice así: Pablo y su equipo, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice Pablo, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, o la primera ciudad en Europa, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo y su equipo eran personas muy sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Pablo pensaba seguir predicando el Evangelio allí en Asia. Y en Asia ya habían creyentes. Las iglesias estaban creciendo. Dios las estaba multiplicando. Y dice 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, esta es la parte norte de Asia, lo que hoy es Turquía, la parte norte, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en ese lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ahora predicar en Bitinia, pero por segunda ocasión el Espíritu le dijo también que no. 2 veces el Espíritu Santo les estorbó la predicación del Evangelio en esos 2 lugares. ¿Por qué? Porque había un continente, un enorme campo blanco, Macedonia, esto es Europa, donde Dios quería, el Espíritu Santo de Dios quería que Pablo y su equipo vayan para predicar. Y dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bueno, y allí se encontraron con el doctor Lucas, que se involucró en el equipo misionero. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón europeo, un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El varón macedonio decía: pasa a Europa, donde no hemos oído del Señor Jesucristo. No nos han predicado. Vengan y predíquennos el Evangelio del reino. Cuando vio la visión, Pablo, sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, dice el texto, enseguida, ahora ya con el autor del libro de Hechos, el doctor Lucas, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio a quienes, a los europeos, y allí sucedieron cosas maravillosas. Mucha gente se convirtió y creyó al Señor. Hermanos, tenemos que orar para que el Señor nos dé, para que nosotros tengamos la sensibilidad espiritual que tenía Pablo. Con tanta claridad
2 veces el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a su equipo, no más, no, aquí en Asia, por este momento no. Quiero que vayan a otro lugar. Y tuvo la visión del varón europeo que le decía, Pablo, ven acá a Europa. Como una ocasión también a Jesús lo querían detener en un lugar. Y dijo el Señor, no me detengan. Vamos también a los lugares vecinos para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, a lo mejor somos parte de una ciudad en la que por la gracia del Señor hay mucho testimonio del Evangelio. Hay ya muchos discípulos de Cristo. Está bien, sigamos predicando allí, pero tenemos que estar predicando, seguir predicando donde la gente no ha oído. Aquí en nuestro país hay muchísimas ciudades y pueblos, ciudades donde hay poca presencia del Evangelio y otras que por la gracia del Señor mucho más. Tenemos que nosotros enviar misioneros, fundar iglesias, predicar el Evangelio en esas ciudades donde a Jesucristo no se lo ha predicado, donde no hay testimonio de Él. Así como Pablo, que fue sensible a la dirección del Espíritu Santo de Dios, e ir a las ciudades con mayor necesidad. Y fue a Europa y se encontró con la primera ciudad, la de Filipos, donde él predicó el Evangelio del Reino. Oremos al Señor para que Él nos ayude a mirar, levantar la mirada y ver los campos blancos listos para la cosecha. Soberano Señor, en este momento dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este testimonio de Pablo y su equipo. 2 veces el Espíritu Santo le dijo que por ese momento, en ese tiempo, no tenían que quedarse predicando allí en Asia. Asia era una región que Pablo conocía. Por ahí un poco al sur, donde él se encontraba, estaba Tarso, la ciudad en la que nació y creció. Dios le tenía preparado a Saulo, a Pablo, un continente. Y por esto Dios se le presentó en visión de un varón macedonio europeo que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo, con la sensibilidad que lo caracterizaba, enseguida con su equipo se desplazaron hasta este lugar para predicar el mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a nosotros para que tengamos esa misma sensibilidad. Cuando el Espíritu Santo nos dice que no insistamos. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a algún lugar para predicar, que lo escuchemos, que lo obedezcamos. Porque el Espíritu Santo es Dios obrando en nuestras vidas. Guíanos, Señor, que seamos en todo momento conducidos, guiados, dominados por el Espíritu Santo de Dios. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, vamos a buscar Hechos 20. Hechos, el capítulo 20, los versículos 17 al 27. Hechos 20, 17 hasta el 27 de Hechos 20. Bueno, llegaba el momento que Pablo tenía que ir a Jerusalén. Allí fue atribulado en gran manera, procuraban matarlo, y de allí fue llevado para Roma, donde él permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, predicando el Evangelio del Reino. Él dijo, yo estoy listo para ser muerto, para morir por la causa de Cristo.
Él dijo, he acabado la carrera, he terminado mi compromiso aquí en la tierra fielmente. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, dijo él, sino a todos aquellos que esperan su venida. Y cuando él subió para Jerusalén, allí estaba ya en su recta final. Vamos a leer los versículos 17 hasta el 27 de Hechos 20. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, esto es, pastores, dirigentes de la iglesia del Señor. Cuando vinieron a él, les dijo, cuenta su testimonio, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos que querían que los cristianos se circunciden, que guarden la ley de Moisés. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo enseñaba la Biblia y predicaba el Evangelio, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta era la predicación de Pablo, que la gente se arrepienta de sus pecados y que ponga toda su fe, su confianza en Cristo. Ahora, dice el verso 22, he aquí, llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, como efectivamente sucedió. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, yo doy testimonio que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Maravilloso testimonio de Pablo y de su equipo. Está hablando allí en Asia y está diciendo, yo he venido aquí, he predicado fielmente el Evangelio y el arrepentimiento. La gente se ha arrepentido, se ha convertido. Les he enseñado por la Biblia a poner la mirada en Jesús y creer solamente en Él. Y yo no les he pedido nada a cambio. Voy a Jerusalén, sé que me esperan, dijo él, tribulaciones y adversidades. Pero qué hermoso el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, porque las cosas de las que lo acusaban no eran verdaderas, eran calumnias. Y cuando son calumnias, entonces no tenemos que hacer caso. Y si son chismes, tenemos que seguir. Pero cuando hay acusaciones que son verdaderas, entonces hay que arrepentirse. Entonces hay que confesar al Señor los pecados. Pero Pablo había predicado con su conciencia limpia, porque su meta ¿cuál era? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dicho en otras palabras, Pablo había servido en medio de los hermanos de Asia
y donde quiera que él fue, con limpia conciencia, con buen testimonio, con una vida irreprensible, con una vida intachable. Pablo vivió una vida de un hombre enteramente santificado. Su vida se parecía en todo momento a Jesucristo y la vida de los que eran parte de su equipo también. Hermanos queridos, ¿cuál es el desafío en este momento? Que nosotros vivamos aquí en la tierra una vida irreprensible, que vivamos enteramente santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que nuestra vida sea una vida honorable, buen testimonio dentro de nuestro hogar, en la iglesia y en la comunidad donde vivimos. Que vivamos con limpia conciencia o con la conciencia tranquila, porque nuestros pecados han sido perdonados. Y en medio de personas que no tengan nada malo que decir de nosotros. Y si algo malo dicen, lo que no podemos evitar, solo será una calumnia, solo será un chisme, una falsedad, pero no algo que es cierto. Que Dios nos ayude a ejercer el ministerio con una vida irreprensible, como la vida que vivió el apóstol Pablo mientras ministró junto con su equipo. Oremos al Señor para que Él nos ayude a vivir una vida así. Amado Dios, ayúdanos, te rogamos, para que ejerzamos o ejercitemos el ministerio con una vida irreprensible, enteramente santificados, que nuestra vida se parezca a la vida del Señor Jesucristo, a quien cada día imitamos. Que la gente en medio de la cual vivimos y a quienes servimos no tengan nada malo que decir de nosotros. Y si algo malo dicen de nosotros y es cierto, que confesemos nuestros pecados, que también pidamos perdón por haber ofendido. Ayúdanos, Señor, que trabajemos con limpia conciencia y que sirvamos con una conciencia tranquila, en paz, porque nuestros pecados han sido perdonados. Como Pablo dijo, no he rehuido anunciaros nada. Él había enseñado todo el consejo de Dios. Y que nosotros hoy como maestros, como cristianos, discípulos de Cristo, enseñemos la Biblia, toda la palabra de Dios, como tú lo has ordenado. Gracias, Señor, porque nos ayudas. Confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer del capítulo 21, los versículos 1 en adelante. Hechos 21, 1 en adelante. Unas porciones, por favor, vamos a leer. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Qué notamos, hermanos, en estos nombres de ciudades? Que en cada una de esas ciudades habían creyentes. Allí estaban ya los discípulos de Cristo y se embarcaban en una ciudad y se desembarcaban en otra. Y como allí quedaban algunos días,
venían los creyentes y los llevaban a sus hogares. Dice el verso 5, cumplidos aquellos días, salimos, está Lucas, el autor, en el viaje, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Dios había multiplicado su iglesia. Ciudad asiática a la que Pablo iba, y allí estaban los convertidos. La iglesia multiplicándose de manera saludable. Eran tantos creyentes, se juntaron allí en el mar, en la playa, y de rodillas oraron al Señor. Y qué hermoso, en una actitud de coinonía, verso 6, y abrazándonos los unos a los otros, como nos abrazamos los fieles creyentes. Ahora con el distanciamiento esto no ha sido posible, pero y esto ya va pasando, y pronto tendremos la oportunidad, como en el verso 6, de abrazarnos en el amor de Cristo los unos con los otros. Abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. ¿Qué les parece, hermanos? En todas estas ciudades nombradas habían creyentes. Entonces podemos afirmar que los cristianos estaban por todas partes, fruto de la predicación de Pablo, porque donde Pablo y su equipo llegaban, llenaban con el evangelio esa ciudad. Hermanos queridos y amigos, nuestros misioneros están llenando con el evangelio las ciudades donde viven o donde el Señor los ha enviado. Estamos nosotros los pastores, los discípulos de Cristo, todo cristiano, estamos llenando con el evangelio la parroquia, la ciudad, el recinto donde nosotros estamos viviendo. Estamos llenando con el evangelio nuestros pueblos, ciudades y aldeas. Dice el verso 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 de ese cuerpo de diáconos de Hechos 6, posamos con él. Pablo y su equipo iban de ciudad en ciudad y de casa en casa, y en todo lugar había un hospedaje lleno de amor. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, es decir, chicas que hablaban las maravillas de Dios. Y permaneciendo nosotros allí algunos días en la casa de Felipe, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Efectivamente, esto fue lo que sucedió. Agabo también es el que había anticipado que vendría una gran hambre en Judea, y los hermanos de Antioquía decidieron juntar una ofrenda y enviarla a los hermanos de Jerusalén y de sus alrededores. Hermanos queridos, amada iglesia del Señor, tenemos que orar a Dios. Miren, así como Pablo, puestos de rodillas en la playa, oramos, y se abrazaron y se despidieron. ¿Por qué tenemos que orar? ¡Qué maravilla! Cómo Pablo y un pequeño equipo
sembraron el Evangelio de Jesucristo en toda Asia, luego por toda Europa, por todo el mundo conocido. Eran un equipo pequeño. Pero ¿por qué el Evangelio se multiplicó? Porque los que se convertían también predicaban. Cada discípulo se transformó en un misionero. Hoy muchos piensan que la predicación del Evangelio es para los que tienen el don de evangelista, o para los pastores, o para los misioneros. Cada creyente tiene que ser un testigo. Cada creyente es un predicador. Cada creyente tiene que ser un misionero. ¿Por qué hubo multiplicación? Y en todas esas ciudades donde Pablo fue en su regreso a Jerusalén, o tenía que subir a Jerusalén, en cada ciudad se encontraban con células, con grupos de cristianos, con iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno predicaba con su vida y con su boca. Por todas partes el Evangelio se había regado, porque Pablo y su equipo llenaban cada ciudad con el Evangelio del reino de los cielos. ¿Estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo? Hoy tenemos tantos métodos, tantas estrategias. No vemos nosotros aquí ningún método ni estrategia. O si queremos decir, el método de la iglesia primitiva era que cada uno testificaba. ¿Dónde estaba? Predicaba a sus vecinos, predicaba a sus familiares. Cada uno debe ser un testigo. Debe resplandecer con la vida de Cristo donde Dios lo ha puesto. Allí en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el campo, en la fábrica, en la empresa. En todo lugar. Cuando vamos en el avión, o en el bus, o en el automóvil, en el taxi, en el parque, en todo lugar, hablando de Cristo y mostrando que Cristo vive dentro de nosotros. Tenemos que orar para que haya entre nosotros un despertamiento y prediquemos el Evangelio del reino a toda criatura, en todo lugar, en toda circunstancia. Oremos al Señor. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a cumplir la gran comisión. Como Pablo la obedeció, Pablo y su equipo sembraron la palabra de Dios por toda Asia. Y luego un varón macedonio les dijo que vayan también a Europa, donde de igual manera allí predicó el gran apóstol Pablo. Y notamos, Señor, que cuando él regresó para Jerusalén, en toda ciudad donde desembarcaron, se encontraban con cristianos, iglesias que se multiplicaban, iglesias que crecían integralmente. ¿Por qué se multiplicaban? Porque todos predicaban. ¿Por qué se multiplicaban? Porque todos predicaban. Y hoy, Señor, las estadísticas tristemente dicen que solamente 10 de cada 100 cristianos predican de Cristo, hablan de su fe en el Señor Jesucristo. Un 90% no lo hace. Oramos, Señor, en este momento para que entre nosotros haya un despertamiento y cada creyente se transforme en un predicador, en un atalaya, en un testigo. Las mujeres cristianas en un testigo de Cristo. Que prediquemos el Evangelio del reino. Jesucristo es el único Salvador. Que su sangre es la única que puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Solamente la sangre de Cristo. Y que Jesucristo no es un camino al cielo. Jesucristo es el camino, el único. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Porque si las personas mueren en sus delitos y pecados, se condenarán. Irán a un lugar de tormento eterno.
y tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este mismo momento, amigos, si hay personas que están escuchando, participando de esta reunión y están perdidos en sus delitos y pecados, en sus vicios, pídenle perdón a Dios. En este momento, díganle allí donde están: perdóname, Señor, mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Dame tu Santo Espíritu. Hazme una nueva criatura, una nueva persona. Te agradezco por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por aquellas personas que cada día tú haces tus discípulos, haces de ellos tus discípulos, tus seguidores fieles. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes a predicar, a testificar a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y el último pasaje que queremos leer del capítulo 21. Vamos a leer entonces el versículo 15. Después de esos días, estamos leyendo Hechos 21, 15 en adelante. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos, de los primeros frutos de la predicación del Evangelio. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, las autoridades en Jerusalén, los apóstoles, los ancianos y los hermanos en general, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. El ministerio de Pablo no había sido en vano. Es importante esto de informar. Es importante informar. Cuando los misioneros vuelven al interior o al seno de la iglesia enviadora, informan una por una las cosas que Dios ha hecho, usándolos a ellos en estos lugares distantes como instrumentos en sus manos. Y a nosotros los pastores también nos toca informar a la iglesia las cosas que Dios nos permite hacer. Y dice el verso 19, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Nosotros en la Iglesia Nacional tenemos la costumbre de entregar cada año un manual de las cosas que Dios nos ha permitido hacer durante todo el año, contando una por una todas estas cosas. Es bueno, muy bueno que los pastores informemos a la iglesia de nuestras labores ministeriales y que también los que administran el dinero, en este caso el tesorero, que es un diácono, informe a la iglesia cómo ha sido aplicado el presupuesto, cuánto Dios ha provisto, cuánto ingreso ha habido y cómo se ha gastado ese dinero que Dios ha provisto. La iglesia tiene que estar informada de las actividades ministeriales y de las actividades materiales también. Y donde hay transparencia, entonces hay tranquilidad. La gente puede aportar con alegría, con fe,
con mucha esperanza, sabiendo que el dinero es administrado de la mejor manera. Pablo informó de todas las cosas, una por una, cómo Dios había obrado en la salvación de los gentiles. Oremos al Señor para que todo lo hagamos con transparencia y para que siempre estemos informando lo que el Señor nos ha permitido realizar en la predicación del Evangelio, contándolo como testimonio a toda criatura. Oremos. Soberano Señor, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Y gracias, Señor, por la importancia de informar lo que tú nos has permitido realizar. Cuando una iglesia está informada de todo el movimiento ministerial, una iglesia tiene que ser movilizada de acuerdo a los dones y talentos que el Espíritu Santo de Dios ha repartido a los discípulos de Cristo. Cada creyente tiene que ser un predicador de la palabra de Dios. Y también hay que informar a la iglesia del movimiento económico que por la gracia del Señor una iglesia recibe, de los donativos voluntarios, de las ofrendas de amor, de los diezmos que con amor entregamos para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, para sustentar a los obreros y ayudar también a la gente necesitada. Pablo y su equipo contaron una por una las cosas que el Espíritu Santo los guió a realizar al predicar el Evangelio por toda Asia y también en Europa. Así, Señor, que nosotros seamos muy claros en informar. De igual manera, en el hogar, cada hogar debe tener un presupuesto y cada tiempo estar informando cómo se está ejecutando ese presupuesto, evaluando de manera especial los gastos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Todo esto muestra una organización. Todo esto demuestra celo santo, cuidado por las cosas de Dios. Ayúdanos, Señor, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y también muy santos en nuestra administración material. Para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo y sigamos poniendo la mirada en Jesús. No callemos, no guardemos silencio. Recuerden, cada creyente es un testigo. Cada mujer creyente es una testigo del Señor. Hay que contar al mundo nuestro testimonio, lo que Cristo ha hecho en nosotros y con nosotros. Que también pongan la mirada en Jesús y se arrepientan de sus pecados. Que prediquemos el Evangelio del Reino. Todos nosotros, todo discípulo de Cristo. Un saludo para todos ustedes. Amigos, también un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
rumba va